Antonio Asencio es director de comunicación de Sigma 2. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Ana. Buenos días a todos. Hola. Las encuestas son una foto de un momento determinado. Lo importante es ver la evolución de las curvas. La evolución del Partido Popular es subir. La evolución de Ciudadanos caer. La evolución del PSOE sube mucho más despacio que el PP. La sensación, después de la encuesta que publicasteis este fin de semana en El Mundo, la sensación o la conclusión a la que yo llegué, vamos hacia un bipartidismo en el que en Madrid tiene más fuerza el Partido Popular, pero no sé si esa fuerza ha llegado a su fin o te cogerá más empuje con la campaña, si tendremos alguna forma de gobernar Madrid. Sí. Bueno, en realidad nosotros, el Partido Socialista, nos ha experimentado una bajada de la anterior encuesta a esta. Ha perdido aproximadamente 2 puntos, aunque no se ha alterado demasiado el equilibrio, digamos, entre bloques de izquierda y derecha. Lo que ha ocurrido es que se están redefiniendo o repartiendo los votos dentro de cada bloque. Sobre lo que puede ocurrir de aquí al 4 de mayo, bueno, tenemos que tener en cuenta que estas elecciones han empezado muy pronto. Vamos al final a haber vivido una campaña de 2 meses y tenemos un mes todavía por delante. Entonces va a ser muy interesante comprobar si se consolidan esas tendencias o no. La extraordinaria subida del Partido Popular obviamente lo acerca a la mayoría absoluta, pero en nuestra encuesta todavía necesita a Vox, ¿no? Y eso en cierta medida lo sitúa ante una disyuntiva inesperada, que es o ir decididamente a por la mayoría absoluta, comiéndose a sus compañeros de viaje en el centro derecha, pero con el riesgo de que se los coma lo suficiente como para que no entren en la Asamblea de Madrid y luego no obtenga la mayoría absoluta por sí sola, con lo cual se quede sin apoyo en la Asamblea, o intentar hacer una campaña de no a por todas para asegurarse que Vox supere ese 5% y entre en la Asamblea y se garantice su apoyo. Yo creo que esta es una de las claves. Y la otra clave es ver si esa ese bolsa de indecisos que tiene el Partido Socialista, en torno al 30% de sus antiguos votantes, pues se consigue movilizar, el Partido Socialista los consigue movilizar o no. Yo creo que la entrada en la escena de Pedro Sánchez este domingo tiene esa clave, ¿no? Intentar movilizar a una parte de su electorado pues que actualmente no lo está viendo claro. Porque ese electorado del Partido Socialista que no lo ve claro, ¿no lo ve claro porque no le gusta a Gabilondo como candidato o no lo ve claro porque aunque le gusta a Gabilondo, Pedro Sánchez no le gusta nada? Pues la verdad es que habrá motivos para todo. Es que son como de dos partidos distintos, aunque vayan con la misma sigla, por eso digo. Sí, lo que nosotros creemos es que en estas elecciones el centro derecha está votando en clave nacional, es decir, es como si el electorado, ¿no?, hubiera entendido o estuviera queriendo derrotar al gobierno de coalición de PSOE y Podemos en unas elecciones autonómicas y por tanto estuviera también concentrando el voto en quien en principio mejor representa esa oposición al gobierno central, que es Ayuso. Y sin embargo la izquierda, salvo el caso de Iglesias, esté en una clave más autonómica, ¿no? Cuando se está en una clave nacional, cuando las elecciones son nacionales, la participación es aproximadamente 15 puntos superior a unas elecciones autonómicas. Nuestra lectura es que probablemente esos electores pues no estén del todo motivados con la oferta autonómica, y al estar en esa clave pues hay mucha indecisión. Esa es nuestra interpretación. Sí, yo me gustaría hacer una pregunta, pero antes un comentario previo. Yo creo que nos confundimos si pensamos que Sánchez es un radical ideológico de extrema izquierda. Sánchez es un oportunista. Sánchez lo mismo ha defendido el copago sanitario, que mañana puede estar abrazando aquella famosa frase de Zapatero de bajar impuestos es de izquierdas y arremeter contra el impuesto de patrimonio. Es decir, el Partido Socialista nos tiene acostumbrados a sus fluctuaciones entre la campaña y el gobierno, y Sánchez es un oportunista al cual le importa principalmente la permanencia en el poder. Es decir, esa gran definición ideológica de Sánchez como una persona de convicciones en la izquierda, un socialista, una persona transformadora, para nada. Yo creo que para nada. Yo creo que es interesante lo que nos estaba comentando el compañero Sigma 2 sobre esa evolución en la derecha. Parece que se consolida
la idea de que Ciudadanos va a desaparecer del arco parlamentario. El voto de Ciudadanos yo creo que en Madrid es principalmente de derechas, es un voto que va a ir al Partido Popular. Efectivamente el Partido Popular ahí tiene un problema, ¿no? Si engullir o tratar de engullir a Vox, ¿no? Porque yo creo que esta idea de Vox de penetrar en los barrios obreros, en los cinturones, el cinturón rojo, en el sur de Madrid, yo no sé hasta dónde va a llegar eso, porque es un programa económico el de Vox. Es su proyecto, ¿eh? Claro. Y no según las encuestas internas que ellos manejan, que dicen que manejan, no les está funcionando tan mal. Desde luego, si Vox consigue abrir brecha en el cinturón rojo de Madrid, al que le hace la faena y gorda es a Podemos y a Más Madrid, más que bueno, al PSOE. Eso fue lo que ocurrió, perdona. Eso fue lo que ocurrió en París. No, era una pie. Eso fue lo hizo Esperanza Aguirre cuando arrasó con una mayoría absoluta de 60 y muchos escaños. La verdad es que la mayoría absoluta son más, 69, concluye. Termino. Perdona. Simplemente, yo creo que Vox, soy escéptico ante las posibilidades de esa penetración, porque sigue teniendo un programa económico muy liberal. Vox tiene dos almas, sí, pero esa evolución hacia un partido de extrema derecha proteccionista, muy intervencionista, muy estatalista, no está en Vox. En Vox está más en la guerra cultural, en el PIN parental, pero en un programa económico que es una copia, un cálculo, un calco del Partido Popular de Madrid, muy liberal, profundamente liberal económico. Entonces yo creo que ahí no hay esa posibilidad. Y por ahí va mi pregunta. Esos barrios del sur de Madrid y esos municipios del sur de la Comunidad de Madrid, ese cinturón rojo, ese cinturón obrero, ¿a quién va a votar principalmente? ¿Va a mantener el Partido Socialista con una sensación de que Más Madrid sigue teniendo una campaña muy dirigida a otro tipo de voto, más de núcleo urbano, urbanita, joven, malasañero, por entendernos, ¿no? Funcionario, sí, sobre todo. Pero no sé hasta qué punto Más Madrid va a tener... Que ahí tiene una bolsa de votos importante en la izquierda. Parla, Leganés, Getafe o Vallecas, Villaverde. Sí. O sea, tradicionalmente esas zonas de las coronas sur de Madrid han votado fundamentalmente socialista. El voto de Más Madrid en principio es un voto más urbano, es un voto más cultural, más vinculado a cuestiones como el ecologismo, el feminismo, un poco más, digamos, es una reformulación de la izquierda clásica hacia otros postulados pues un poco más identitarios y más culturales. El sur de Madrid, la corona sur, normalmente ha tenido una tradición de voto socialdemócrata o socialista y probablemente esa sea una de las claves de esta campaña, ¿no? Si el Partido Socialista consigue movilizar un electorado que está apático. Es decir, los electorados de Podemos y Más Madrid dentro de lo que es la izquierda sí están bastante movilizados, son electorados más reducidos, es cierto, y digamos, el electorado ese de clase media al que representa o aspira a captar el Partido Socialista, pues está más apático. Probablemente eso explique muchas cosas de las que vamos a ver de la estrategia de campaña del Partido Socialista y sobre todo y fundamentalmente de Pedro Sánchez, que obviamente se juega mucho en estas elecciones. Pablo Iglesias, porque parece que se está intentando trabajar a su antiguo barrio, Vallecas, y le está costando. Bueno, Pablo Iglesias ha conseguido que Podemos pase de tener serias dificultades para entrar en la Asamblea de Madrid, que es lo que nos estaban diciendo las encuestas previas al anuncio de su candidatura, a haber consolidado esa entrada. Probablemente no solamente por una cuestión de barrios, porque Podemos también apunta a un voto bastante identitario y bastante cultural, más allá de la identificación que están buscando con algunos barrios. Es cierto que de la anterior encuesta han subido un poco, están ya en el 8%, pero también creemos que van a encontrarse con un techo porque tiene competencia dentro de su arco ideológico. Más Madrid va a ser un techo para Podemos, entre otras cosas porque la candidata de Más Madrid, Mónica García, goza de muy buena valoración entre los votantes de izquierdas y también entre los votantes de Unidas Podemos. Sin embargo, a la inversa, pues no ocurre en la misma magnitud. Los votantes de Más Madrid no valoran de la misma manera a Pablo Iglesias. Es que Mónica García ha estado en la guerra, en las entretelas de muchas de las campañas de protesta y de manifestación de las batas blancas, sin ir más lejos, porque además es sanitario, trabaja en un hospital. Gundín. Sí, Asencio, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, una pregunta muy directa. ¿Cómo está influyendo
la pandemia y la gestión que se está haciendo, tanto la administración, digamos, autonómica como la administración general, la administración central, ¿cómo está influyendo en los sondeos y en las expectativas electorales? ¿Es un factor que el encuestado lo tiene en cuenta o no? ¿O simplemente es como una especie de ruido de fondo que no les influye para nada a la hora de elegir a quién van a votar? Bueno, lo cierto es que la campaña hasta el momento está discurriendo en una situación pandémica aparentemente bajo un cierto control. Si esto cambiase, si de repente los números empezaran a ser preocupantes y se percibiera un problema sanitario, de alguna manera seguro que influiría, ¿no? Lo que sí es cierto es que la campaña o el anuncio de las elecciones empieza en una situación relativamente tranquila y se ha puesto más el acento, o el discurso dominante ha estado quizá más en la economía. Yo insisto de todas maneras que en el caso de estas elecciones se están viviendo o surgen en un contexto de mucha polarización política nacional y que al final se están convirtiendo en cierta manera en una especie de elecciones generales adelantadas, ¿no? Donde lo autonómico pues va a tener dificultades, ¿no?, para emerger. O sea, el debate sobre cómo se está gestionando la pandemia en Madrid se habla, pero se está hablando muy en clave nacional. Entonces, queda un mes. Si en ese mes no hay un cambio en la tendencia sanitaria y las cifras se mantienen en esa especie de meseta en la que están, no es previsible que impacte demasiado. Un factor más. Vamos a escuchar a Edmundo Val. Las encuestas, entre otras la vuestra de Sigma 2, le deja fuera a Ciudadanos y esta es su respuesta. Son fotografías fijas que tienen muy poco valor porque lo que importa de las encuestas en principio es la tendencia y además es que estamos al inicio de la campaña. Queda muchísima campaña por delante. Estamos en el minuto 1 del partido. Claro que es que la tendencia de Ciudadanos es a desaparecer. No sé si de la Asamblea de Madrid o a nivel nacional. Ciudadanos ha pasado por otras coyunturas terriblemente complicadas, Antonio, y las ha superado. ¿Esto es el principio del fin de Ciudadanos o será un bache más de Ciudadanos o vendrá otro partido a ocupar ese centro? Lo intentó Rosa Díez con UPyD, después vino Rivera, se lo está cargando a Arrimadas o lo empezó a cargar Rivera, en fin, y tendrá que venir otro partido a sustituirlo porque esta marca ya está gastada. Pues la cuestión sobre la hipotética existencia de un centro ideológico en España es una gran cuestión. Y probablemente todo lo que está ocurriendo despeje en cierta manera si realmente existe un centro político, un centro ideológico con masa crítica lo suficiente como para tener poder y ser decisivo o en cierta manera fue fruto de una serie de coyunturas políticas. Es verdad que a Ciudadanos, en este caso, en estas elecciones, le perjudica la ley electoral de Madrid porque un 5% no deja de ser un umbral elevado. Recordemos que en Cataluña obtenían, obviamente bajaron mucho, pero obtuvieron una serie de diputados con menos del 5%. Sin embargo, aquí, claro, el 5% implica la desaparición. Y de aquí a que sean las elecciones, este mes que nos queda, pues vamos a vivir más encuestas que los sacan fuera. Y es un desincentivo muy, muy severo, muy difícil de remontar para un partido el tener que enfrentarse a unos electores que ven que su voto no se va a traducir en escaños, ¿no? Sin duda es un desincentivo muy complicado en esta situación. Te hago una última pregunta, Antonio. ¿Qué campaña tendrá incidencia en la intención de voto de los ciudadanos? Se está diciendo que la campaña de Gabilondo se ha hecho en la Moncloa, que va a ser una campaña muy dura, a cara de perro, muy sucia incluso contra el Partido Popular, que es el que gobierna en la Comunidad de Madrid. Poco se ha filtrado de la campaña que pueda llegar a hacer Díaz Ayuso. ¿Los ciudadanos están muy cansados de COVID y piden una campaña constructiva o están tan cansados y tan cabreados que dicen, venga, esto es la guerra y estamos afilando en todas partes los cuchillos? Bueno, yo creo, y así lo van corroborando las encuestas que vemos, no hay excesivos cambios en el sentido del voto, ¿no? Sobre todo intrabloque. Hay algunos indicios, pero no son determinantes. Lo que sí va a ser determinante es la participación. Y aquí lo que se estarán preguntando los estrategas es cómo
o cuál es la mejor manera de estimular esa participación, si apelar a un voto de mucha confrontación, muy polarizador, muy en negativo, basado en el miedo, o por el contrario es mejor intentar hacer campañas más constructivas y más en positivo. Desde luego no es fácil, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que en este caso el gran obstáculo que tiene el Partido Socialista, porque los demás electorados están bastante movilizados, han captado muy bien la importancia de estas elecciones, pero en el caso del Partido Socialista, pues obviamente están preguntándose qué hacer para aumentar la participación dentro de su segmento, porque la abstención, lo que suele ocurrir es que no es general, sino que va por sectores, ¿no? Va por votantes. Si se pueden abstener muchos los votantes de un partido porque no lo ven claro, porque el partido está en una coyuntura determinada y no el resto, ¿no? Entonces, estarán calculando seguramente si también lo hacen por fases, si hacen una primera fase de shock para que el electorado de alguna manera del PSOE reaccione y entienda que hay un trasfondo nacional en estas elecciones y posteriormente a lo mejor pasan a lo constructivo. No lo sé, puede ser una estrategia, pero sí que está claro que tienen ese problema y que ese es el problema que van a intentar o van a tener que resolver de aquí al 4 de mayo. La gran cuestión de campaña, si el votante del PSOE se moviliza o no, eso puede decidir el resultado del gobierno en Madrid. Antonio, vamos a seguir muy de cerca vuestras encuestas y encantados de hablar contigo de ellas a la próxima que tengáis novedades. Muchas gracias. Encantados de contárosla. Muchas gracias a vosotros. Que tengas buen día. Feliz Pascua.